Ahí está. Bueno, voy a presentar el aula de Instituciones de Derecho Privado 1. Comparto con ustedes el nuevo módulo, el módulo Contratos y Derechos del Consumidor. Antes que nada, quería hacer algunas referencias con ejemplos puntuales, concretos, acerca de la clasificación de obligaciones, que es también un tema importantísimo para el nuevo concepto o los conceptos que voy a vertir en el módulo que sigue ahora, después del primer parcial. Después del primer parcial ya hemos superado los conceptos generales e introductorios, hechos y actos jurídicos, obligaciones y la clasificación de obligaciones, y puntualmente respecto del tema obligaciones y su clasificación, unos ejemplos importantes para tener en cuenta y repasar. Supónganse ustedes, Daniel y Emilio le deben a Amalia 1.000 pesos. Pues bien, en este ejemplo estamos dando cuenta de obligaciones de sujeto plural conjuntivas. Ahora, si yo digo Daniel y Ernesto le deben a Amalia un inmueble, estoy haciendo hincapié en la característica, en ese caso, que es una prestación, un objeto indivisible. Si con los mismos sujetos yo les digo Daniel o Ernesto le deben a Amalia 1.000 pesos, tenemos obligaciones de sujeto plural disyuntivas. ¿Por qué? Porque estoy señalando, haciendo hincapié en el o, Daniel o Ernesto. No es lo mismo decir Daniel o Ernesto que Daniel y Ernesto. Daniel y Ernesto, sujeto plural, son dos, sujeto plural pasivo. Y además le deben a Amalia 1.000 pesos, es decir, es una obligación de sujeto plural conjuntiva. Y si yo al contrario digo o, es sujeto plural pasivo y, por supuesto, en ese caso, al retirar a Ernesto, Daniel le va a deber a Amalia 1.000 pesos, lo cual está dando cuentas de que esta pluralidad de sujetos pasivos es provisional. Ahora, si le digo Daniel le debe a Anita un caballo, pero tiene derecho a sustituirlo por 1.000 pesos en el momento del pago, tenemos lo siguiente: una prestación principal y una prestación accesoria. Daniel le debe a Anita un caballo. Esa es la prestación principal, pero tiene derecho a sustituirlo por 1.000 pesos en el momento del pago. Es una prestación accesoria. Yo interpreté que era facultativa, profe, perdón por la interrupción. No. Te disculpo. Lo siguiente. Sí. No hay problema. Te digo lo siguiente. Sí, profe. Esto que yo estoy haciendo también, además de darle la respuesta, que vos decís bien, es una obligación facultativa, estoy desarrollando el ejemplo. Como así les decía anteriormente, Daniel o Ernesto le deben a Anita 1.000 pesos, les decía que ese o está marcando de que es una obligación de sujeto plural pasivo disyuntiva.
Y además explicaba que había una pluralidad provisional, porque si yo retiro a Ernesto, el que queda es Daniel. Ahora bien, si seguimos con el próximo casito, que es Daniel le debe a Anita un caballo, pero tiene derecho a sustituirlo por 1.000 pesos en el momento del pago, lo que estoy haciendo es distinguir una prestación principal de otra accesoria. Recuerden que la prestación es un elemento de las obligaciones, es el objeto. Ahora bien, lo que vos me decís, correcto, es una obligación facultativa. Bueno, ahora, ¿por qué es una obligación facultativa? Es una obligación facultativa, es de objeto plural. Fíjense que tiene prestación principal y una prestación accesoria. Es de objeto plural, contiene una prestación accesoria y otra principal. Y hasta el momento del pago, existirá incertidumbre sobre cuál será la elegida por el deudor es decir, hasta saldar la deuda, no se sabe cuál va a ser, si la prestación principal o la prestación accesoria. Ahora bien, si yo le digo, Daniel le debe a Anita el caballo Toto, el toro Pepe o la vaca Celeste, ahí es una obligación alternativa. Las obligaciones alternativas son de objeto plural y disyunto. ¿Por qué? Porque digo o el caballo, o el toro, o la vaca, ¿sí? Entonces, claro, ahí yo lo interpreté mal, profe. Claro, yo interpreté, claro, tenés toda la razón. Yo he interpretado como que al estar identificándola, al toro, a la vaca, como que era una cosa con identificación, como que no lo tomé por el lado del alternativo. Yo tomé por el alternativo ese que decía que era construir la pared o hacer un trabajo en el campo, ese lo tomé como alternativo, como que era elegir uno u otro, pero el de los bichos ese no lo tomé de esa forma. Una mala interpretación mía, obvio. Pero bueno, no, lo comento nada más. Daniel le debe a Anita el caballo Toto, el toro Pepe o la vaca Celeste. Entonces, sí, es una obligación alternativa de objeto plural disyunto, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que esa obligación o las obligaciones alternativas participan de esa categoría de objeto plural disyunto, porque hay lo que une es la O. Y además es alternativa, no es facultativa. Daniel le debe a Anita un televisor, caso en el cual es menester determinar con la entrega de cuál aparato será cumplida la obligación. Bueno, en este caso tenemos obligación de dar cosas inciertas. Y además, esa gran categoría que se llama obligación de dar cosas inciertas, este casito en particular participa de la subclasificación de obligaciones de género. De género, porque no sabemos qué tipo de televisor, ¿no? Hasta que no se individualice. Por lo cual, primero es una obligación de dar cosas inciertas. Sabemos que es un televisor, pero no del género cuál de los televisores. Cuando se individualice sabremos marca, tamaño, precio, etc. Profe, ¿puedo hacerte una preguntita? Sí. El tema del dinero, cuando hay que pagar dinero, eso me costó ubicarlo por el tema de si es dar dinero, obligaciones de dar, pagos de dinero, o si tiene que ver con algo de incierto en el sentido de que es algo, ¿cuál es la palabra? Cuando que se puede suplir, ahí no me sale. Que se puede reemplazar por otro o no, que se puede consumir o no, fungible. Ah, bueno, no. Sí, te digo lo siguiente. A lo mejor yo me enriedo, vos corregime, sí. Bueno, en el caso, si yo a ver, dinero. En los ejemplos anteriores mencioné, sí, por ejemplo, Daniel y Ernesto le deben a Anita 1.000 pesos. Bueno, alguien me podría decir
que es de obligación de dar suma de dinero. Sí. Depende de dónde ponga el foco, pero sí o sí tenía que dar la definición obligaciones de sujeto plural pasivo, conjuntiva, bien, porque estoy diciendo Daniel y Ernesto. Además, después seguía otro casito que era muy parecido o igual, que decía Daniel o Ernesto le deben a Anita lo mismo. Entonces, ahí tenían que, digamos, percatarse que estaba haciendo hincapié en el sujeto y no en la obligación de dar suma de dinero. Ahora, si sigo con el otro que decía, Daniel le debe a Anita un caballo, pero puede sustituirlo por 1.000 pesos o lo que sea en el momento del pago, ¿alguien me podría decir obligación de dar suma de dinero? Y no, porque tenía que percatarse que existe una prestación principal antes que la accesoria, y entonces ahí la ubicaba directamente como que es una obligación de objeto plural, y dentro de esa gran categoría la subclasificación obligación facultativa. Ahora, si yo le digo, bueno, usted me dice que la obligación consiste en dar sumas de dinero, es dar sumas de dinero. Ahora, lo que sería el dinero, la cosa, bueno, en ese caso, el dinero tiene características y como usted dijo, es intercambiable las unidades monetarias. Las unidades monetarias son intercambiables, por eso es una cosa fungible, ¿sí? La única forma en que el billete se torna de fungible a no fungible es si usted individualiza el número seriado del billete. Pero si no, las unidades monetarias son intercambiables entre sí. Pero ahí está hablando no de la obligación, sino de la característica de la cosa. En el caso que decía, bueno, vamos a reiterar esta obligación de dar cosa incierta. Daniel le debe a Anita un televisor, caso en el cual es menester determinar con la entrega de cuál aparato será cumplida la obligación. Entonces, es una obligación de dar cosa incierta y de género. Ahora, si yo digo, esto no puede ser de dar tanta cantidad de cosas, lo que sucede es que las obligaciones de cantidad, en ellas, en las obligaciones de cantidad, alcanza que sean de la misma calidad. Es decir, no interesa si es trigo de esa bolsa o de otra bolsa. Es trigo, punto. Entonces, ahí sería una obligación de cantidad y no de género, ¿no? Daniel y Enrique le deben entregar a Anita un inmueble o 150.000 pesos si optan por el inmueble, es indivisible. Cuidado acá. Daniel y Ernesto se obligan a entregar a Anita un inmueble o 150.000 pesos. Si optan por el inmueble es indivisible. Si optan por el dinero es divisible. Estoy haciendo hincapié en la característica del objeto. El inmueble es indivisible y la suma de dinero lo son. Es decir, se pueden fraccionar para el cumplimiento. Daniel y Enrique se obligan a trabajar en la cosecha del maíz 30 días o a construir una pared de 50 metros. En ese caso, estamos ante obligaciones de hacer, porque fíjense que dice, Daniel y Ernesto se obligan a trabajar en la cosecha o a construir una pared. Entonces, no estoy haciendo hincapié en las características del objeto, sino que Daniel y Enrique tienen que realizar una actividad. Las obligaciones de hacer participan de la gran categoría de las obligaciones positivas, es decir, que implica hacer algo o dar algo. En este caso, tienen que trabajar en la cosecha o construir una pared. Bueno, este sería el mini repaso de obligaciones y avanzamos con un nuevo tema.
Como ven por pantalla, título nuevo, contratos y derechos del consumidor. Antes decía módulo 5, pero opté por darle un nombre al módulo. No lo había dicho antes porque es más bien una cuestión de orden didáctico, pedagógico, depende de cómo lo quiere encarar el profesor o cómo desarrolla el profesor, la profesora, los temas dentro del aula virtual. Algunos optan porque cada una de estas fueran unidades del programa y otros, como yo, optamos por el módulo. Es decir, un módulo puede incluir una o varias unidades del programa. En este caso se visualiza, porque acabo de habilitar los contenidos, módulo contratos y derecho del consumidor. Es decir, yo voy a trabajar con este concepto de módulo, donde van a encontrar más de una unidad del programa. Y está desarrollado de una forma en que vamos desde el contrato, desde el concepto tradicional de contrato, hacia, bueno, lo vigente. Vamos a explorar el tema contratos. Entonces, se va a abrir una ventana emergente y en cada botón interactivo van a encontrar una pestañita que les da una definición o los remite a un artículo del Código Civil y Comercial. Porque ahora todos los contratos, todas las relaciones están atravesadas por tecnología. Así que Profe, se te corta. Profe. Profe, se te corta. No sé si me escuchas. parcial. Ah, Sí, buenísimo. sí, la estoy escuchando. ¿Te cortó lo que dijiste? No sé. Ahora ¿Sí? estamos, profe. Ok. Entonces, se ve la pantalla. Sí, profe, se ve la pantalla. La ventana emergente que dice contratos civiles y comerciales, aunque sea Sí, chiquito. Se ve. Ahí se fue, me parece, profe. Recién se veía. En este caso, que dice ...133. Entonces va repasando con esta normación el contrato de mandato. Y como te comentaba, el Código Civil de Vélez y el Código de Comercio de Vélez y Eduardo Acevedo son del régimen anterior. Ahora existe un régimen jurídico nuevo que entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015 y que los contratos están encabezados por el contrato de consumo. Ahora bien, también existen comentarios aparte respecto de la metodología
que dicen, bueno, en realidad esto debió haberse incluido bajo el capítulo de las obligaciones, porque en realidad lo que se tutela no es el contrato, sino el consumo. Y esto da cuenta de un vínculo jurídico especial, así como las obligaciones es ese vínculo, esa relación jurídica entre deudor y acreedor. Aquí, en materia de consumo, es ese vínculo que, bueno, une a las dos puntas de la relación que se llama consumidor o usuario y el proveedor del otro lado. Y además el concepto de relación de consumo es mucho más amplio que de contrato, porque al tutelar el consumo está abarcando lo que son hechos unilaterales del proveedor, tratativas, también lo concomitante al momento de celebración del contrato y después, durante la ejecución del contrato. Y hay contratos, bueno, como el de compraventa, que son de ejecución instantánea. Yo te doy la cosa, vos me pagas el precio, pero hay otros que son de larga duración, como por ejemplo la locación. Y durante todo ese tiempo, antes, durante y después, se tutela la relación de consumo, es decir, esa vinculación que une al consumidor o usuario con el proveedor de bienes y servicios. Por supuesto, claro. Fíjense que yo trabajo este tema, estos conceptos, a partir de la idea de módulo, contratos y derecho al consumidor, y va a abarcar diferentes unidades del programa. Por eso dice aquí guía del módulo 6, acá dice módulo 6, unidad 6, unidad 7, etcétera. Acá incluso incluí una carpeta de archivo con presentaciones que corresponden a la unidad 8, 9, 11 y 10. Vamos a ir repasando estas presentaciones. Están diseñadas como para darles líneas, las ideas principales de cada tema. Profe, yo te quiero hacer una pregunta, pero vos indicame cuando estén en desarrollo, cuando llegue el momento, me comentás. Es el tema de, ¿viste el contrato de consumo? Yo tengo entendido que los distintos tipos de contratos en el Código Civil y Comercial es, bueno, de consumo, de adhesión, discrecional. La pregunta es, ¿son distintas cosas o es de consumo en principio y pueden llegar a ser, o sea, ¿pueden contratos ser de adhesión sin ser de consumo o discrecional sin ser, no sé, eso? Te lo tiro así porque no sé si en algún momento lo vamos a ver, sino porque eso siempre me quedó ahí dando vuelta que nunca lo entendí bien cómo viene el tema. Bueno, perfecto. No, eso que vos estás incorporando es fundamental, es lo primero que voy a decir. Bien, perfecto. Bueno, aquí hay una presentación que dice módulo 6 por unidad 6. Y, por supuesto, en la carpeta de archivo van a encontrar otras presentaciones como esta, donde yo les doy las ideas principales. Piensen que ahora voy a trabajar el tema introductorio a contratos y, bueno, incluso hay una suerte de repaso, pero ese repaso es muy breve, ya es sintético. De este tema voy a hacer hincapié en ideas fuerza, es decir, en los ejes sobresalientes de cada cosa. Los contratos son fuente de obligaciones. Los contratos producen obligaciones. Fíjense que cualquiera de los casitos que hemos repasado anteriormente son producto de un vínculo jurídico que nace a partir de un contrato. Ernesto y Daniel le deben a Anita tanta suma. Daniel y Ernesto se obligan a trabajar en la cosecha del maíz o a construir una pared de tantos metros. Daniel le debe a Anita un televisor. Todo surge de acuerdos.
y esos acuerdos producen obligaciones. Ahora ya no vamos a clasificarlas, vamos a hablar del contrato. Los contratos participan del género de las convenciones, es decir, los contratos son acuerdos bilaterales o de más personas, plurilaterales, y esas convenciones, esos acuerdos tienen contenido patrimonial. A eso yo llamo contratos. Es decir, del género de las convenciones, solo me interesan estos acuerdos de contenido patrimonial. Las convenciones no tienen necesariamente contenido patrimonial. Por ejemplo, acuerdos que se llegan en mediaciones de familia. Entonces, no toda convención es un contrato. Aquí les daba el ejemplo, una mediación privada, bueno, se llega a un acuerdo sobre el régimen de comunicación y alimentos a favor de los hijos, se firma un convenio de contenido extra patrimonial. Por otro lado, tenemos contratos. Los contratos, claro, es un acuerdo bilateral o plurilateral y es ley para las partes. El contrato obliga. Desde el punto de vista del acto jurídico, el contrato, recuerden ustedes el cuadro sinóptico que yo usaba de mapa, iniciaba desde el hecho y llegaba hasta el acto jurídico. Y en la clasificación de actos les mencionaba el contrato y les decía, bueno, el contrato es un ejemplo de acto jurídico bilateral porque depende de la voluntad de dos o más personas. Incluso una donación, que ya veremos dentro de poquito que es un contrato unilateral, porque solamente el donante tiene o pesa en el donante las obligaciones, pero como contrato depende de la voluntad tanto del donante como del donatario. Conceptualmente, entonces, el contrato obliga, el contrato produce obligaciones, participa del género de las convenciones, el contrato es un acto jurídico bilateral. Bilateral porque depende de la voluntad de dos o más partes. Un acuerdo entre partes tendiente a reglar o a regular derechos entre ellas. Daniel y Enrique, Daniel o Enrique le deben a Anita, a Juanita, a Pedro. Ellos se han obligado entre sí, han acordado. Y eso que han acordado los une. Los contratos se firman entre partes, co-contratantes. Los terceros son ajenos al contrato que las partes han celebrado. Daniel y Enrique le deben a Anita 1.000 pesos. Pues bien, Pedro, Daniel, bueno, no, Daniel no, pero Pedro, Ángela o María Fernanda somos ajenos al contrato que ellos han celebrado. Somos terceros. Los contratos también son fuente del derecho, también equivalen a la ley misma. Ahora, equivalen a la ley misma entre quienes se han obligado, entre las partes co-contratantes. Los contratos también se clasifican. Los contratos se clasifican en bilaterales, unilaterales, formales y no formales, conmutativos, onerosos, gratuitos, aleatorios, real, consensual, de administración, de disposición, de ejecución continuada, de ejecución instantánea y accesorios. El objetivo es aprender la clasificación. Presten atención aquí que hago hincapié en la clasificación o caracterización de contratos. Y esto es para luego aplicarlo al estudio en particular de cada uno de ellos. Un ejemplo. El seguro es un contrato bilateral firmado entre el tomador del seguro y la compañía aseguradora. Se caracteriza porque es bilateral. Ahora, esa bilateralidad se debe a que el contrato genera obligaciones para ambas partes,
para el tomador del seguro como para la compañía aseguradora. Ya no hago hincapié en esa definición de bilateral como acto jurídico, no. Estoy definiendo la bilateralidad de este contrato como contrato. El contrato de seguro es oneroso, el tomador de seguro tiene que pagar sus cuotas y es aleatorio porque no sabemos cuándo y si va a producirse algún día o no el siniestro. Es de ejecución continuada porque la relación entre las partes va a durar durante el tiempo de vigencia de ese contrato. Es informal y es consensual. Ahora bien, lo que digo aquí de consensual después va a merecer una nota aparte que yo voy a puntualizar. Este contrato es de adhesión. Un contrato de adhesión. El tomador del seguro no negocia en pie de igualdad las cláusulas del contrato, sino que las suscribe, se adhiere y se adhiere a un formato preimpreso de cláusulas predispuestas, que es lo usual. Por eso es que el contrato de seguro es un contrato de adhesión. Y también de consumo. Igual. La clasificación o la caracterización de los contratos, para después aplicarla a cada caso en particular, es la siguiente. El contrato es bilateral porque existen obligaciones para ambas partes. En el ejemplo dado, la compañía de seguros y el asegurado. En otros, por ejemplo, el locador, el locatario, el vendedor y el comprador. El contrato de seguro es oneroso. El tomador del seguro debe pagar una prima. Ahí ya voy precisando, dando el concepto técnico. Y de ocurrido el siniestro, la aseguradora va a pagar una indemnización que está pactada. Aleatorio. Esto significa que ninguna de las partes sabe cuándo va a ocurrir el siniestro en este caso, o si va a ocurrir efectivamente. Nadie lo sabe. Es el alia, la aleatoriedad del contrato. En esta característica de aleatorio, bueno, podemos dar este ejemplo u otros, como ser el contrato de renta vitalicia y el de juegos y apuestas, que también es un contrato y es un contrato aleatorio. De ejecución continuada, esto significa que la relación entre las partes dura un tiempo. Puede ser el contrato de locación, de seguro, de suministro. El contrato de suministro, por ejemplo, es un contrato informal. Ahora, esto no significa que las partes no deban, no, al contrario. Es informal un contrato cuando se puede celebrar telefónicamente, de palabra. La ley no indica nada. Pues bien, el contrato de seguro es informal, no hay que confundir esto con la emisión de la póliza, que incluso puede ser posterior. El contrato de seguro es informal. El suministro también. En el contrato de suministro se aconseja, se recomienda que, aun cuando sea informal, las partes lo convengan por escrito, porque es ese contrato que puede durar hasta 10 años y entonces, como es un tiempo muy prolongado de vigencia de ese contrato y las relaciones y qué sé yo, bueno, es mejor en ese tipo de contratos recomendable, aconsejable que se haga por escrito. Pero la ley no dice nada, entonces es informal. Por otro lado, el contrato es consensual, es decir, se perfecciona o corren las obligaciones para ambas partes a partir de la celebración del contrato. Fíjense, el contrato de seguro tiene vigencia para las partes desde que lo han convenido, desde que se perfeccionó con el consentimiento. Igual sucede con la compraventa. Entonces, eso es consensual porque hoy celebramos el contrato de compraventa 21 de septiembre de 2022. Pues bien, desde hoy
empiezan a correr las obligaciones para comprador y vendedor. Lo mismo en el seguro, para el tomador del seguro y la compañía aseguradora. Cada una de estas características tiene un opuesto. Si yo les digo bilateral, bueno, el opuesto es unilateral. Oneroso tiene su opuesto, gratuito. Aleatorio, su opuesto es conmutativo. Y de ejecución continuada, su opuesto es de ejecución instantánea, como por ejemplo en la compraventa. Hay contratos que son formales, como la locación, la fianza. Consensual, se perfecciona o corren las obligaciones para ambas partes a partir de su celebración. Ahora, el opuesto, contradictorio, sería el contrato real. Por ejemplo, el depósito. Ahora bien, yo les decía al principio que esto de consensual, real, merece una notita aparte. ¿Por qué? Esta característica estaba expresamente mencionada, se distinguían así los contratos hasta el 1 de agosto del 2015, si uno quiere marcar una fecha. El Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, pues bien, no incluye esta característica de consensual y real. Entonces no se distinguirían los contratos de esta forma, consensual y real. Sin embargo, yo se las menciono para que lo tengan presente. Si estoy hablando del depósito y es un depósito celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, pues bien, es un contrato real. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Cómo es que aplican las leyes, incluyendo el Código Civil y Comercial, respecto del tiempo? Hacia lo futuro. Es decir, si el Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, se aplica para los contratos que se celebraron con posterioridad a la fecha indicada. Ahora, si el contrato de depósito se celebró antes del 1 de agosto del 2015, pues bien, se le aplica el Código Civil o el Código de Comercio según corresponda. Por eso es la importancia de conocer la entrada en vigencia de la ley y qué normativa se aplica o cuál no. Y justamente en el régimen anterior se hacía la distinción entre contratos consensuales y el contrato real. El depósito era un contrato real, esto es que se perfeccionaba con la entrega de la cosa. Por lo tanto, si el depósito se celebró el 21 de septiembre de 2014, pero se entregó un mes después, es decir, el 21 de octubre del 2014, se le va a aplicar el Código Civil o de Comercio y de acuerdo a lo que estos códigos indicaban. Es decir, es un contrato real que se perfeccionó el 21 de octubre del 2014. Bien. Así, por ejemplo, les citaba el suministro. El suministro no estaba expresamente regulado en los códigos civil y en el Código de Comercio del régimen anterior. El suministro ahora está regulado expresamente ahora en el Código Civil y Comercial, lo que antes era un contrato atípico. Entonces, importante es conocer la fecha de entrada en vigencia de las leyes, qué régimen jurídico se aplica y las características de los contratos. Lo contrario de oneroso es gratuito, lo contrario de bilateral es unilateral, lo contrario de consensual es real, lo contrario de ejecución continuada es de ejecución instantánea, lo contrario de aleatorio es conmutativo y lo contrario de informal es formal. Y así sucesivamente iremos estudiando los contratos en particular.
Vamos a regresar a pantalla original. Pues bien, los contratos en el régimen anterior, bueno, el Código Civil regulaba los contratos civiles, pero había normas prescriptivas, es decir, que indicaban cuál era la consecuencia de aplicar un código u el otro. Existía la compraventa civil y la compraventa mercantil. Si no era una compraventa mercantil, había que ir al Código Civil. Hoy eso está derogado y está todo unificado en el Código Civil y Comercial, que es el régimen general. Bueno, el depósito. El depósito también era o depósito civil o depósito comercial. Y, por ejemplo, el garage, en el régimen anterior era un contrato atípico, pero fíjense que era y sigue siendo de la vida diaria, al menos para quienes tienen vehículo, si no lo dejan en la calle, van a un garage. Bueno, como era un contrato atípico, había que caracterizarlo con la normativa que existía y que estaba vigente en aquel momento. Entonces, el garagista es un comerciante, el automóvil es una cosa mueble y a su vez el contrato es oneroso. Por lo tanto, ya no lo ubicaba en el contrato regulado por el Código Civil, sino que se regulaba por el Código de Comercio como si fuera un depósito mercantil. ¿Se entiende? Es decir, si el contrato tenía por parte a un comerciante y a su vez era una cosa mueble y a su vez era oneroso, ya no era un contrato civil regulado por el Código Civil, sino que era comercial. Estas distinciones tampoco se aplican ahora, porque al estar unificado no distinguimos entre contratos civiles y comerciales. Están regulados los contratos en este código que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Vamos a la guía del módulo 7 y voy a recordar lo que introdujo María Fernanda en la clase. Muy importante. El Código Civil y Comercial prevé los contratos discrecionales, el contrato de adhesión y el contrato de consumo. Discrecional. Bueno, esta categoría también se llama contrato paritario. ¿Qué significa esto? El contrato paritario es aquel que parte de la idea de que las partes se sientan a negociar en pie de igualdad las cláusulas del contrato. Lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en la Argentina a partir de la década del 40 en adelante, aparece lo que se llama sociedad de consumo. Es un fenómeno nuevo para aquel entonces y se fue, obviamente, desarrollando y cobrando fuerza con la masificación de la producción, el consumo, también influido por las publicidades, etc. Entonces, las empresas se dirigen a un número indeterminado de potenciales clientes y entonces, a efectos de economizar y de ahorro de tiempo y costos, se emiten formularios preimpresos. Esos formularios preimpresos están ahí a disposición hasta que el cliente se acerca, adhiere o no adhiere a esas condiciones. Hoy en día los llamamos términos de usos y condiciones para bajarse un aplicativo o para sumarse a la red social, cualquiera sea, Facebook, Instagram, Twitter o cualquiera de ellas. Entonces, ¿adhiere o no adhiere a los términos y condiciones de poder bajarse el aplicativo para poder ingresar a la red social?
Eso es un contrato de adhesión y los contratos de consumo también son contratos de adhesión, porque el consumidor no negocia en pie de igualdad con el proveedor las cláusulas o el contenido del contrato. El consumidor adhiere o no adhiere a esas condiciones que han sido establecidas, redactadas unilateralmente por el proveedor de bienes y servicios. Es esa nota característica que hace que, bueno, el consumidor desde ya, y está lo que sería, se llama vulnerabilidad estructural. Las características de consumidor se construye con dos notas. Una, vulnerabilidad estructural, y otra es el consumo final. Bueno, eso lo voy a decir un poquito más adelante, de a poquito, de forma progresiva, es un tema complejo. Pero como dice su compañera, es decir, en el Código Civil y Comercial actual se prevé el contrato paritario o discrecional, de esa vieja idea que viene con el régimen anterior, es decir, que las partes se sienten a negociar en paridad el contenido del contrato, y el contrato de adhesión, es decir, adhiero o no a las condiciones que me ofrecen, y el contrato de consumo, que también es de adhesión. ¿Se entendió hasta ahí? María. Sí, profe, está bárbaro. Yo mi duda era básicamente si, claro, eran tres cosas, digamos. Yo tenía la sensación como que si era de adhesión o discrecional o paritario, es como si sí o sí era de consumo igual, o si podían ser de las otras categorías sin llegar a ser de consumo. Por eso era mi duda si es como que era de la rama de consumo salen las otras o son tres. Esa era mi duda básicamente. Bueno, lo que sucede es que no todos encuadran en la definición de consumidor final. Claro. Por ejemplo, Ahí te entendí. Ahí está. Eso me faltaba. Perfecto, profe. Si es una empresa de transporte, claro, y va a firmar un seguro de transporte, bueno, no es consumidor final. Claro. Entonces, o una persona con título universitario, con profesión liberal, algo de eso. Tampoco sería un proveedor específicamente. claro. Entonces, por eso están las definiciones que dice, bueno, esto es un consumidor y este es un proveedor. Y si no encuadra ahí, bueno, esto va a deslindar si va a aplicarse la ley de consumo o si el régimen general. Pero sí, tiene razón con eso. Por ejemplo, la empresa de transporte firma un seguro de transporte, bueno, ya es un contrato de adhesión, pero no es de consumo. Bueno, y así en general. Bueno. Compra-venta. Bueno, lo que viene aquí en lo que sería la guía del módulo 7 es la enunciación de dos contratos, dos grandes contratos como la compra-venta y la locación. Y está caracterizado. La compra-venta es bilateral porque, bueno, hay dos partes, el comprador y el vendedor. Consensual, bueno, tengan presente que si es un contrato de compra-venta que se celebró con anterioridad a la entrada en vigencia de este nuevo código, también lo caracterizamos así, es consensual. Conmutativo, bueno, conmutativo, esto significa que ambas partes, vendedor y comprador, saben lo que deben, es decir, el vendedor sabe que tiene que entregar y el comprador sabe cuánto tiene que pagar. Hay una excepción que se llama compraventa de cosa futura, que es aleatorio. Luego, la compraventa es de ejecución instantánea, es decir, que el comprador y el vendedor se dan, se entregan y ahí terminó. El contrato de compraventa es informal y es oneroso porque hay una contraprestación. El contrato de locación es bilateral, ambas partes, locador-locatario,
se deben algo, hay contraprestación que se puede definir también como yo te doy, pero también recibo, hago un sacrificio, pero también tengo mi beneficio. Yo te pago, pero vos me entregás la cosa, yo te concedo el uso y goce de un bien de mi propiedad, pero me beneficio con una renta periódica todos los meses. Son estos contratos que yo había mencionado como ejemplo de bilateral, perdón, de administración y de disposición, respectivamente. La compraventa es un acto de disposición porque, bueno, el vendedor se va a desprender de un bien de su propiedad y el locador no se desprende del bien de su propiedad, al contrario, concede el uso y goce para obtener una renta periódica. Por eso es que es un acto de administración. Profe, administración, ¿y cómo el otro término que usaste? Disposición. Ok, gracias. La compraventa es de disposición. El acto jurídico de disposición implica que egresa, sale un bien de mi patrimonio o del patrimonio del vendedor. Y el acto de administración implica la conservación de bienes dentro del patrimonio, la locación. Bueno, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, servicios y obras estaba regulado bajo el contrato de locación. Ahora son contratos diferentes, independientes. Decimos contrato de locación, contrato de servicios, contrato de obras. Ahora bien, los servicios prestados en relación de dependencia no están regulados por el Código Civil y Comercial y les cito el artículo 1252 del Código. La primera forma de intercambio fue el trueque, de aquí la permuta, es decir, dar una cosa por otra. Permuta, trueque. Se llama permuta jurídicamente cuando las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Bueno, la locación y el leasing presentan una clara diferencia entre sí. El leasing es lo que se llama usualmente locación con opción a compra. Lo que interesa aquí es cuándo se puede ejercer la opción a compra. Eso es lo que marca la diferencia con la locación. El suministro, la distribución y la planificación logística, entre paréntesis, serán contratos y cursos de acción, gestión, que vamos a ver bajo este tema de transporte, seguro, transporte y seguros de transporte. Entonces, la propuesta es integrar contratos para poder facilitar el estudio y la comprensión de los temas. Ir aplicando las definiciones de cada una de las características con ejemplos de contratos. Vamos a la carpeta de archivo. Bueno, en este caso, cada uno de estos módulos lo van a descargar a su PC automáticamente y entonces se me va a abrir el archivo. Y fíjense, trata del módulo 8 o del viejo módulo 8, el contrato de depósito. Importante. Bueno, ya lo había mencionado, lo vuelvo a reiterar. El depósito era lo que antes del 1 de agosto del 2015 era un contrato real. Y se hacía el distingo entre el depósito civil y el depósito comercial, y el ejemplo es el contrato de garage, que lo caracterizaban como un depósito comercial.
porque una de las partes es un comerciante llamado garagista, porque se trata de una cosa mueble, el rodado, y porque hay un precio. Entonces no es civil, era comercial. Hoy por hoy, a partir de la entrada en vigencia de este nuevo código, no se hace el distingo entre contratos civiles y comerciales, se derogaron las normas prescriptivas que señalaban la consecuencia de aplicar el Código de Comercio y, pues bien, también se ha retirado la distinción entre contratos reales y consensuales. Si fuera el depósito un contrato celebrado en el 2014, como en el ejemplo que les di antes, bueno, entonces se aplica el régimen anterior. Y dependiendo de cuándo se efectuó la entrega de la cosa, es el momento en que hay obligaciones para el depositante y el depositario. El depósito continúa clasificándose como figura aquí en pantalla. El depósito puede ser regular o irregular. Ahora, estas a su vez son subclasificaciones. Bueno, aquí lo que está visualizándose es lo siguiente. Los contratos bancarios, bueno, hay que estudiarlos, pero después de contrato de depósito, porque nos remiten al contrato de depósito. Así que es fundamental estudiar el depósito para luego comprender la mecánica de los contratos bancarios. Entonces, el depósito se puede clasificar en legal, es decir, cuando es forzoso, es necesario, es imperioso por ley realizar el depósito. Y otro es el depósito voluntario, donde el depositante elige la persona del depositario. Profe, ¿eso iría dentro de regular o de irregular? Bueno, ahora es lo que viene. Bien. Si va a elegir la persona del depositario, se subclasifica en regular e irregular. Entonces yo digo, bueno, el depositante eligió la persona del depositario, le va a confiar la cosa y esto puede variar si es regular o irregular. Si Daniel le debe a Anita 1.000 pesos, bueno, no estaríamos ante, evidentemente, una obligación que encuadrar aquí, pero si le confía a Anita los 1.000 pesos para que se lo guarde y Anita se lo va a tener que devolver, estamos hablando de un depósito. Y estamos hablando de sumas de dinero también. ¿Qué había dicho? Que, digamos, que es fungible el dinero, es decir, que las unidades monetarias se pueden intercambiar entre sí, pero lo que quiere Daniel es que eso que le confió, que es un sobre con 1.000 pesos, cuando él necesite se lo devuelva. Y le da un sobre cerrado. Pues bien, es un depósito regular. No espera que Anita use el dinero. Está esperando que le devuelva el mismo sobre cerradito que le entregó en su momento. Si Daniel le confía un piano, y es un piano con determinadas características, y se lo entrega cerrado con llave, él se lleva la llave, no está esperando que Anita toque el piano, sino que le devuelva el piano cuando él terminó de mudarse. Si Daniel le entregó a Anita en confianza ese mismo piano y le deja la llave y lo puede Anita abrir y tocar el piano, eso es un depósito irregular. Si Daniel le entrega a Anita ese mismo sobre de 1.000 pesos abierto o una caja fuerte abierta y con la llave, es un depósito irregular. Regular e irregular depende si el depositario puede hacer uso de la cosa o no.
Si el depositario puede usarla, es irregular. Si no puede, es regular. Claro, hay situaciones que se entiende que va a ser irregular, porque si Daniel le dice, mira, no me lo toques, pero le deja la llave, o no lo abras, pero le deja la llave, se va a presumir al contrario, que Anita tenía la posibilidad de abrir la caja fuerte o de abrir el piano o poder utilizar el dinero. Respecto al dinero, recuerda que es una cosa fungible, se pueden intercambiar las unidades monetarias. O sea que supóngase que Anita abra el sobre y use los 1.000 pesos que Daniel entregó, y bueno, por ahí cuando le devuelve sí los 1.000 pesos, pero no van a ser los mismos billetes con el mismo número seriado. Si Daniel lo que quería era que le devolviera esos mismos billetes con un número seriado, tenía que haberlo individualizado en el momento del contrato. El depósito regular es tipo una caja de seguridad. El banco recibe los objetos a depositar y no puede hacer uso de esos objetos, sino custodiarlo, nada más. El depósito irregular es tipo plazo fijo, un depósito a plazo fijo. El banco usa los billetes depositados y luego va a devolver otros por igual cantidad. ¿Se entiende? Estoy en línea, ¿no? Todavía. Sí, profe, perfecto. Ah, es mi obsesión si estoy en línea o no. Bueno, bueno, eso es fundamental. Bueno, fíjense que con estas presentaciones yo acoto y me circunscribo a determinadas líneas, algo muy concreto. No es que estoy pidiendo el contrato de depósito o de donación o de compraventa, sino cosas muy puntuales. Bueno, aquí tienen un cuadro comparativo de las obligaciones del agente y del empresario que son del contrato de agencia. Lo mismo con la concesión, es un contrato y hay dos partes, concedente y concesionario. Porque otro de los propósitos es poder comparar los contratos entre sí. Es decir, además de caracterizarlo y decir es bilateral, unilateral, de ejecución continuada, etcétera, luego tenemos que poder comparar los contratos. En este caso, bueno, a ver, cómo comparar el contrato de agencia, concesión y franquicia respecto del plazo de duración y la llamada exclusividad. Debemos de poder determinar si alguien responde o no por la rentabilidad del negocio en el contrato de franquicia y quién responde por las obligaciones laborales que nacen al contratarse personal, vigente el contrato de franquicia. Bueno, hay distintas clases de arbitraje. El contrato de arbitraje. Hoy por hoy el Código Civil y Comercial incluye el contrato de arbitraje. Antes era discutida la naturaleza jurídica del arbitraje, pero al incluirse el arbitraje en el código, se cierra de alguna, bueno, se cierra el debate, podría decirse, no sé, es una forma de decir, y tiene naturaleza convencional. Desde ya la explicación siempre fue que el arbitraje es de naturaleza convencional porque para poder ingresar tenés que suscribir un compromiso arbitral. Hay diferentes instituciones reconocidas que ofrecen el servicio de arbitraje, como por ejemplo la Bolsa de Comercio, el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados. Y entonces, para poder acceder a ese servicio que se llama arbitraje,
hay que suscribir el compromiso arbitral con la otra parte que también va a suscribir el compromiso arbitral, que es un acuerdo y las personas, las partes contratantes, van a acordar acerca de adherir a los términos y condiciones de la Bolsa de Comercio, del Colegio de Escribanos, que ofrece este servicio, y hay diferentes tipos de arbitraje. Está el árbitro de iure, el amigable componedor y el perito arbitral. El arbitraje en nuestro país se ofrece con carácter voluntario, nace a partir del compromiso arbitral. Y por supuesto, bueno, hay otros contratos. Respecto de donación, únicamente me interesa que sepan, aunque no amerita mucha explicación, que la donación es un contrato gratuito. No hay contraprestación. El donante hace el sacrificio o entrega desinteresadamente una cosa sin esperar recibir algo a cambio. Por eso es un contrato gratuito. Y la presentación número 10. Bueno, seguimos con este propósito de caracterizar e introducir comparaciones entre contratos. La fianza es un contrato accesorio a otro principal. Fíjense que estas son nociones que habíamos visto también con acto jurídico y con obligaciones. ¿Qué significa accesorio? Que sigue la suerte del principal. Como les había leído en el casito, Daniel le debe a Ana un caballo, prestación principal, pero tiene derecho a sustituirlo por 1.000 pesos en el momento del pago, prestación accesoria. Bueno, lo accesorio sigue la suerte del principal. Les voy a dar un ejemplo, pero no significa que ese ejemplo es lo que se estila en la práctica. Sin embargo, lo voy a dar así para que se entienda. Y digo lo siguiente. El contrato de locación puede contener, de hecho contiene, una cláusula que dice garantía. Y usualmente se opta por un depósito de caución, digamos una garantía de caución, ¿sí? Pero no siempre fue así. Y esa cláusula de garantía es esto que se llama aquí fianza. Alguien que sale de fiador. Va a salir de fiador, en mi ejemplo, del locatario. En el supuesto de que el locatario no estuviera pagando o entra en mora, bueno, el locador quiere que alguien se responsabilice accesoriamente por esa obligación principal que contrajo con él el locatario. Así que ese contrato de fianza, que ¿es accesorio a qué contrato? A la locación. Una vez que se extinguió el contrato de locación, se extinguió la fianza. Por eso, esto de lo accesorio sigue la suerte del principal. Se extinguió lo principal, se extinguió, por vía de consecuencia, lo accesorio, que en este caso es la fianza. La garantía, entre comillas, que exige quien quiere alquilar un departamento a un tercero para celebrar un contrato de alquiler. Y se llama fianza. Y la fianza es un contrato accesorio. Las partes en el contrato de fianza no van a ser el locador y el locatario, no. Es el acreedor y el fiador. Que desde la relación fundamental es el acreedor y el locador, pero en ese vínculo que nace de la fianza es el acreedor con el fiador o los fiadores que salieron de garante del locatario. Supongamos, por ejemplo, como dice aquí, la relación entre un acreedor respecto de varios fiadores. Puede que los fiadores hayan asumido, bueno, aquí
Fíjense que repasamos nuevamente el tema de obligaciones. Si es simple, hay un acreedor y un fiador, listo. Ahora, si hay un acreedor y varios fiadores, puede que entre ellos, los fiadores, hayan asumido una obligación solidaria. Es decir, que al momento de ejecutar, el acreedor irá primero por el deudor y en su defecto va a ir contra los fiadores y por el total. Es decir, si son 5 fiadores, va a ir contra el fiador 1 y le va a exigir el total de la deuda, porque es solidaria. ¿Cómo elige? ¿Cuál es el criterio para elegir? Bueno, el acreedor va a elegir aquel que sea más solvente. Obviamente el criterio es la solvencia. Si la obligación no es solidaria, es mancomunada. Esto significa que el acreedor irá contra los fiadores por la parte en la que cada uno se obligó. Si la deuda son 5.000 pesos y son 5 fiadores, puede que cada uno se haya obligado por 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Es mancomunada. Digo puede porque en mi ejemplo sí, cada uno se obligó por 1.000 y el total eran 5. Ahora, no siempre la distribución es igual, 1.000, 1.000, 1.000. Puede ser otra. Lo importante es que cada fiador se obligó por una parte. Al ser así, bueno, es una obligación mancomunada, no solidaria. Hay situaciones concretas que son las que estoy explicando. Supongamos la relación entre un acreedor respecto de varios. Y no siempre el fiador, no siempre los fiadores contraen una obligación mancomunada. No siempre asumieron una obligación solidaria. Esto hay que analizarlo. ¿Cuál es el criterio de selección de un fiador? Bueno, el acreedor le va a interesar a aquel que tiene solvencia. Porque si el deudor no paga, como dice aquí, puede el acreedor ejecutar la fianza. Bueno, aquí hay otro contrato. Me va siguiendo, ¿no? Sí, profe, perfecto. Ah, perfecto, bueno, muy bien. La cesión de derechos. Aquí hay otro contrato que usualmente se lo llama de créditos, pero claro, si uno le dice cesión de créditos, es como que lo recorta. Y se puede ceder toda clase de derechos. Hay excepciones, es decir, hay derechos que no se pueden ceder, pero en general, si es un derecho de contenido patrimonial, económico, se puede ceder. Lo que no puede cederse son derechos extrapatrimoniales, derechos fundamentales de las personas. Eso no se puede ceder, ¿sí? Pero en general, los derechos pueden ser objeto de este contrato de cesión y no tenemos por qué limitarlo a los créditos. Si les explicara el tema de títulos de crédito, les diría, bueno, es mejor endosar, es más rápido que la cesión. La cesión de derechos implica redactar un contrato, firmarlo, obviamente, y notificar al deudor cedido. En cambio, si endosamos un documento, puede ser un cheque, una letra, un pagaré, se firma, endoso, ¿sí? Y listo, se endosó y se transmitió el título. Y así circula. No tenemos por qué celebrar un contrato de cesión. La cesión permite hacer circular un crédito, sí, como acabo de explicar, pero se puede optar por endosarlo y va a ser más rápido. Hay diferencias entre el endoso y la cesión.
El endoso es un acto cambiario unilateral, mientras que la cesión es un contrato celebrado entre el cedente y el cesionario. El cedente y el cesionario son parte en este contrato. ¿Y el deudor cedido? ¿Quién es? Bueno, pongamos un ejemplo. Marta vendió su propiedad a Juan, pero ella es deudora de Pablo. Ajá. Es decir, ella decide cederle a Pablo el derecho de cobrarse de la venta que logró con Juan, porque el valor de la venta y su deuda con él son equivalentes. Entonces, lo que hay que hacer es que notificar al deudor cedido, y el deudor cedido va a ser Juan, es decir, para que éste le pague directamente a Pablo. Fíjense que este contrato se puede ejemplificar siempre que haya tres, una triada. Marta, Juan, ahí tenemos una relación jurídica que nace a partir de un contrato de compraventa sobre un inmueble, donde son parte contratantes Marta y Juan, y Pablo es acreedor de Marta, pero es ajeno a este contrato, es un tercero. Y de acuerdo a lo que yo había dicho inicialmente, los terceros no tenemos injerencia en los contratos que las partes cocontratantes han celebrado, en este caso Marta y Juan. Pablo, yo y María Fernanda no tenemos nada que hacer en esta compraventa. Sin embargo, Ángela y María Fernanda no tenemos un interés legítimo, pero sí Pablo tiene un interés. Y eso nos hace diferentes respecto de Pablo. Nosotras no podemos invocar nada, pero Pablo, que es acreedor de Marta, le interesa. Si Marta no dice nada, ¿sí? Y usa ese dinero, lo gasta, Pablo se queda sin cobrar el crédito que tiene contra ella. Aquí Marta procede de buena fe. ¿Esto qué significa? Que le cede a Pablo el derecho de cobrarse de la venta que logró con Juan. Así que Juan lo que hace es pagarle directamente a Pablo. Bueno, para que esto se produzca hay que notificar al deudor cedido. Entonces, bueno, por supuesto, en cada una de estas guías hay diferentes contratos, vamos a ir avanzando, pero sobre cosas muy puntuales y concretas. En este caso, dejamos atrás ya lo que es fianza y cesión y nos metemos de lleno en transporte, que es un hecho jurídico y es un contrato. El objeto es estudiar el contrato de transporte, pero recuerden que es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque el transporte implica cumplir con un itinerario. Va de un punto equidistante a otro punto equidistante. Es decir, vamos de provincia de Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba regresamos, ¿sí? Entonces cumplimos con el itinerario. Eso es transporte. El objeto es estudiar el contrato de transporte como parte de una serie de contratos que están insertos en una logística para poder vincularlo de forma dinámica con otros, como el seguro de transporte, el seguro de responsabilidad civil, el suministro, el contrato de distribución y relaciones jurídicas de cara al consumidor de bienes y servicios, porque justamente la ley 24240 dice que todos los que intervienen en la cadena de logística son solidariamente responsables de cara al consumidor. Por lo tanto, cuando el consumidor va a iniciar una denuncia en COPREC, por ejemplo, hay que citar a todos los que han intervenido en la cadena: fabricante, importador, distribuidor y vendedor. Cuando se habla de ese vínculo de consumo, no es estrechamente, directamente con el que le vendió, sino con todos los que han intervenido
antecedentemente hasta llegar al punto de venta, incluyendo el punto de venta también. Respecto de la renta vitalicia, el alia del contrato radica en que la renta vitalicia depende en su duración de la vida del cabeza de renta. Bueno, la vida del cabeza de renta, la muerte ya de por sí es un hecho futuro incierto. Es un hecho fatal que ocurrirá indefectiblemente, pero es incierto ese momento. Si el contrato de renta vitalicia depende, su existencia, su duración de la vida del cabeza de renta, es un contrato aleatorio, porque no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Bueno, como les decía antes, el propósito en el estudio de los contratos es establecer comparaciones, relaciones, para poder facilitar la comprensión, caracterizar los contratos. Bueno, hasta aquí tenemos el material de explorando los contratos, muy general, abarcativo. Luego las presentaciones de los diferentes contratos y el objetivo. Y vamos a... Yo voy a buscar en el buscador, lo mismo tendrían que hacer ustedes, es la ley 24240. La voy a mostrar por pantalla, voy a decir algo muy breve y lo continuamos la próxima. Bueno, la visualizamos por pantalla a través del sitio Infolec, la ley 24240, ley de defensa del consumidor. Fíjense, fue sancionada el 22 de septiembre de 1993. Entró en vigencia el 15 de octubre de 1993. Fue reglamentada un año después, en el 94, el mismo año en que se produce la reforma constitucional y que introduce el artículo 42. Expresamente reconoce los derechos de usuarios y consumidores y también, recuerden, incorpora los tratados con jerarquía constitucional. La reforma del año 94, al incorporar los tratados con jerarquía constitucional, se entienden complementarios a los derechos y garantías de la primera parte, no los deroga, sino que al contrario, amplía en un sentido de progresividad los derechos y establece nuevos criterios de interpretación y de aplicación. Y hoy por hoy se interrelacionan los artículos 41, 42 y 43, porque hablamos de consumo sustentable, del cuidado ambiental, y el artículo 43 por el amparo y el habeas data. Y estos derechos son derechos de tercera generación. Como decíamos al principio, se define quién es consumidor y quién es un proveedor. El objeto es la defensa del consumidor usuario, y hay
definiciones que se equiparan a la de consumidor, porque usualmente pensamos en el consumidor directo, pero también está lo que se llama consumidor del consumidor o consumidor conexo, y también el bystander o consumidor expuesto. Recuerden que solamente estamos haciendo una presentación y que, bueno, en lo sucesivo me voy a abocar en lo que es el estudio y análisis de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, que fue modificada en el año 2008 por la Ley 26.361, introduce el artículo 3, nos dice que la relación de consumo es un vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario, y nos habla de las fuentes. Hay un diálogo de fuentes donde prima la Ley 24.240, integrándose con normas generales y especiales, y en particular con la Ley de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial, o las que en un futuro las reemplacen. Esta es una materia principiológica, está regida por principios: principio protectorio, primacía de la realidad, principio pro homine, principio indubio pro consumidor, principio de la norma más favorable, principio de la condición más beneficiosa, principio de irrenunciabilidad, de buena fe, de trato digno, principio de orden público, en fin, principio de sustentabilidad. Aquí el artículo 3 refiere al principio de indubio pro consumidor. En caso de duda sobre la interpretación de principios que esta ley, que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Bueno, las relaciones de consumo se rigen por este régimen legal de la 24.240, sus reglamentaciones, tiene un decreto reglamentario 1798 del año 94, sin perjuicio de que al proveedor se le apliquen otras normativas por su actividad. ¿Por qué menciona la Ley de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial? Porque también se entiende que son antecedentes en la materia. Sí, la Ley de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial. Defensa de la Competencia del año 1980, de Lealtad Comercial del año 1983. Bueno, hay un objetivo. Se dice que indirectamente se está tutelando los derechos de consumidores y de usuarios al regular la competencia y la lealtad comercial. Sí, decime, Profe, María. te quería hacer una preguntita. Viste que dice, sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado por otra normativa. El caso del seguro, por ejemplo, que tiene el proveedor es la compañía o el productor, y tiene una ley, dos, de hecho. Entonces, esto que este artículo, o sea, si bien el tema este de haber, como, nunca me acuerdo bien cómo es, pero que una ley específica no puede ser reemplazada por una ley general, que vos comentaste que eso ya no iba más o algo de eso, no sé si no estoy haciendo lío. Pero al margen de esto, profe, la consulta mía es en este caso. Este artículo diría que la ley, aunque el proveedor tenga una ley específica, primero tendríamos que atenernos a lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Yo estoy entendiendo bien o estoy haciendo lío? Así es. Bien. Así es como usted lo expresa. Y bueno, esto es un tema candente, de arduo debate, de profunda jurisprudencia, extensa, y también de muchas páginas de doctrina. Y es un tema, bueno, de mucho interés, justamente porque usted, bueno, lo ha tocado. En materia de consumo está la ley 17.418, que es la ley de seguro, sí, pero a su vez tenemos otras normativas que regulan la actividad del agente productor de seguro, etc. Entonces, pero ya solo con la ley de seguro tenemos esto de, bueno,
un cambio de paradigma. El tomador del seguro como consumidor. Prima la ley 24240. Sí. Y esto hace, por ejemplo, si se lo doy con un ejemplo, pero aplicado al régimen anterior, fíjese, la ley de seguro complementaria al Código de Comercio. Y ahí ya tenemos un plazo de prescripción, ley de seguro, el Código de Comercio otro, y la ley de defensa del consumidor otro plazo prescriptivo. Claro. Y desde el punto de vista conceptual, la prescripción implica liberarse de una obligación. Obviamente que estará a favor del plazo más largo, porque es uno de los principios a favor del consumidor. Entonces, si no es de 1, no es de 3, es de 5. ¿Por qué? Porque es el plazo que más beneficia al consumidor, el plazo más largo. Y estoy solo tocando la prescripción. Después esto se aplica a todo. Y entonces te hace el principio de la norma más favorable, de la situación más beneficiosa, de en caso de duda a favor del consumidor, te hace variar el resultado de un caso. ¿Sí? Bueno, perfecto. Respecto de estas leyes de defensa de la competencia y de lealtad comercial, y sí, indirectamente se tutela al consumidor con estas normativas porque, como le decía, el contrato de consumo de adhesión, y si el consumidor no tiene, por ejemplo, para decir, bueno, no voy a suscribir estos términos y condiciones, me voy a adherir a estos otros de la competidora tal que me ofrece un producto semejante, ahí se juega la libertad de elección, porque el consumidor dice, bueno, no me adhiero a esto, me adhiero a esto otro. Pero si el mercado está monopolizado y abuso de posición dominante, artículo 11 del Código Civil y Comercial, por supuesto que el consumidor no va a poder elegir. Así que efectivamente se regula la competencia y la lealtad comercial, indirectamente también se tutela el consumo. Bueno, esto es una introducción. Obviamente que ya a partir de la semana que viene vamos a entrar en profundidad con este tema. Excelente, profe.